buenas tardes. Para mí hoy es un placer poder presentaros a Juan José Reyes Gallur. Juan José Reyes primero es amigo, segundo creo que es uno de los abogados especializados en familia más importantes que ha tenido Málaga, y creo que a nivel, digamos, tanto regional como nacional ha sido referencia y es referencia en multitud de cuestiones relacionadas con el derecho de familia. Muchos de los que nos dedicamos al derecho de familia estamos en el derecho de familia y hemos aprendido del derecho de familia gracias a Juan José, con lo cual es un enorme placer poder tenerlo hoy con nosotros. Ha sido, digamos, el coordinador de la sección del derecho de familia aquí en el Colegio de Abogados durante muchísimos años y sigue participando y colaborando con cualquier cuestión que por parte de este colegio se le propone. Con lo cual sigue siendo un activo de incalculable valor para nuestro colegio. Dicho esto, hoy va a dar una charla, una ponencia que creo que es de un interés muy actual y además creo que es muy interesante en todos sus aspectos y todas sus vertientes en cuanto a las diferentes cuestiones que podemos realizar los abogados de familia, el alcance y la validez de los pactos convivenciales y creo que es una lección muy acertada por parte de la delegación. En este caso ya le doy la palabra a María del Mar Hernández, la compañera, y que disfrutéis de esta charla y poco más puedo decir. María del Mar, todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los compañeros que nos acompañan esta tarde y por supuesto muchas gracias a Juanjo por decir siempre sí a cualquier propuesta que en concreto desde la delegación de Estepona hemos hecho siempre, no solo por decir sí, sino porque además lo prepara todo con muchísimo cariño y dedicación. De hecho, cuando terminemos la webinar vamos a pasar el material que siempre prepara con tanto esmero y de forma muy minuciosa. Como acaba de decir el compañero, hemos aprendido todo mucho con Juanjo. Yo personalmente lo tuve como profesor en el primer curso de experto de familia que se hizo con el colegio y la UNIA, fue mi tutor, entonces mi trabajo fue sobre los pactos prematrimoniales. No he tenido la suerte de asesorar en ese ámbito, porque aunque he aconsejado a los clientes que lo hagan, realmente son un poquito reacios en general a hacerlo. Juanjo, sin embargo, tiene ahí muchísima práctica, como en todos los ámbitos del derecho de familia. Y yo creo que esto es un aspecto muy interesante porque se incardina en el asesoramiento preventivo del abogado, que creo que queda a conocer a la sociedad, que muchas veces vienen los clientes cuando el conflicto ya está instaurado. Desde la delegación de Estepona queremos fomentar el uso de todas las herramientas que se incardinen en el asesoramiento preventivo, porque es una labor muy importante del abogado que hay que dar a conocer. Porque más que un gasto para los clientes es una inversión, ¿no? Ahorrar en planificación, planificando y previendo. Además de esa introducción a la que me sumo, quiero, para quienes no conozcáis a Juanjo, hacer una presentación un poquito más detallada. Como se ha dicho ya, él ha participado desde siempre en el Colegio de Abogados, coordinando la sección del derecho de familia, ha participado en muchas comisiones e iniciativas, entre ellas en la sección y en la transcripción de sentencias de la base de datos jurisprudenciales de la provincia, de jurisprudencia provincial en la web Rica Málaga, también en la revista del colegio, en la subcomisión de formación, ha participado también en el ámbito del derecho internacional, en un curso sobre reforma procesal, ha sido coorganizador de congresos de abogacía en todas las secciones de derecho de familia, también ha colaborado en las relaciones con la Administración de Justicia, etc. Es decir, como se ha dicho antes, está siempre implicado en todas las tareas y ámbitos colegiales. Además, colabora profesionalmente porque es con la asociación, con la Fundación Malagueña de Tutela, porque es el responsable del asesoramiento jurídico y es también asesor en el grupo de asesoramiento al discapaz que se formó en Málaga en 2010. En el ámbito docente, su labor también es muy extensa. Ha impartido clases de Derecho Procesal en la Universidad de Málaga, ha sido profesor en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Málaga, ha sido profesor tutor en el curso de especialización de Derecho de Familia organizado por UNIA con ICA Málaga, profesor en el máster de Abogacía impartido por la Universidad de Málaga, en concreto tratando la partición de herencia, ha sido profesor del curso del máster de Abogacía impartido por ICA Málaga en la asignatura Partición de Herencia Cuaderno Particional, ha sido codirector, coordinador y profesor del máster de la UNIA de Derecho, Familia y Sucesiones, ha sido tutor en numerosos proyectos de investigación de alumnos de los cursos, de los que me cuento, honradamente me cuento, ha sido ponente en el Foro de Familia Aranzadi, profesor en el curso de experto de protección de discapacidad del mayor vulnerable
impartido por la Universidad de Málaga, donde también fue mi profesor. Ha coordinado, impulsado y participado en numerosas jornadas de formación y además ha participado en medios de comunicación, tanto en prensa escrita como televisión, radio, y participado activamente en el blog de ICA Málaga. Y para finalizar también ha sido autor de algunas publicaciones de artículos en la revista Miramar, en La Ley, El Derecho, en Lex Nova con Javier Pérez Martín, y es autor del libro La liquidación del régimen de sociedades gananciales y separación de bienes, aspectos sustantivos y procesales. Bueno, pues con este extenso bagaje, pues ya sabéis todos que me va a dar una magnífica webinar. Es siempre además muy práctico y muy generoso en todas sus exposiciones, así que vamos a aprender muchísimo. Las preguntas no van a ser a través del chat. Al finalizar la webinar hay un apartado abajo que podéis ver de preguntas y respuestas, podéis ir escribiendo las preguntas y cuando él finalice la exposición ya le voy trasladando todas vuestras preguntas. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias de nuevo, Juanjo. Ya pues. Pues nada, muchas gracias por vuestras palabras, pero bueno, que yo soy nada más que un abogadillo, que no sé mucho más, Y además que yo creo que cada día sé menos. O sea, que pues cada día hay más novedades y hay que aprender y está todo el día, bueno, pues consultando la jurisprudencia y viéndolo todo. Como ha dicho María del Mar, tanto el material teórico como el material práctico de los modelos que se van a aportar se darán luego tras la charla, creo que lo mandará ya José. Y bueno, consta de una parte que es la parte de más teórica, para el que quiera, Rafa, hasta luego, para el que quiera consultarla y leerla con tranquilidad, y después un PowerPoint que es un poco un resumen de todo lo que vamos a ir viendo. A ver si soy capaz de poner aquí lo del resumen. Que yo creo que tengo que venirme aquí, compartir pantalla y presentación de PowerPoint. Bien. Pues en principio lo que vamos a plantear es que los pactos preconvivenciales, esto está más enfocado al tema de las parejas o de las uniones estables, pero también evidentemente tiene un vínculo totalmente de unión con las escrituraciones matrimoniales. Al respecto hemos de decir que no son precisamente una... Vamos a ver por aquí. Aquí. Bien. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que estos pactos, como ha dicho María del Mar, lo que hacen es prevenir precisamente los litigios futuros que vayan a tener las partes y, por tanto, lo que hace es, como ella bien ha manifestado, es una inversión, es decir, esto no es un gasto. Y, de hecho, en España tenemos poca tradición con respecto al tema de los pactos convivenciales e incluso de las propias capitulaciones matrimoniales, porque cuando uno va a otorgar capitulaciones matrimoniales, primero nos olvidamos que hay un tercer régimen económico en nuestro Código Civil, que es el régimen de participación, y normalmente va uno a unas capitulaciones de modo estándar y pacto unas simples capitulaciones matrimoniales. Pues bien, centrándonos ya en lo que es el alcance y validez de los pactos convivenciales, hemos de decir que, en primer lugar, la situación de las parejas de hecho o de las equivalentes al matrimonio no son realmente un matrimonio y, por tanto, conforme al Tribunal Supremo en sus numerosas sentencias, incluso las del Tribunal Constitucional, nos dice que el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes. En este sentido, no será objeto de esta exposición ni discutir o criticar la ausencia de una ley estatal, ni la prolija legislación autonómica, que no deja de ser una legislación administrativa, o la de los derechos forales, ni los distintos derechos que se vayan a establecer o que se establecen en cada una de esas legislaciones de los territorios que tienen derecho civil propio. Porque incluso con toda esta cantidad de leyes, de normas que establecen todo nuestro territorio, se siguen olvidando lo que son las parejas que yo denomino de hecho, es decir, aquellas parejas o uniones estables que no quieren inscribirse en un registro de parejas de hecho. Y tampoco quedan incluidas en este ámbito lo que son aquellos otros modos de convivencia que se pueden producir por una mera solidaridad entre las partes y que no obedece a un modelo de familia, sino que precisamente es para esa ayuda mutua que se precisa por las necesidades propias de la vida y que en el derecho francés se denominan los pactos de solidaridad o PACS. Allí lo tienen en la ley del concubinato francés, que aquí suena muy mal, pero bueno, que realmente esa regulación se intentó realizar en el año 97 con el llamado contrato de unión civil.
Por tanto, aquí lo que vamos a intentar tratar es cómo se realiza un pacto preconvivencial, qué cláusulas son las que van o se deberían de establecer en ese pacto y el porqué de unas cláusulas que se vayan a poner de una determinada manera u otra van a influir precisamente en que ese pacto tenga un buen futuro y vaya a evitar unos pleitos largos y costosos. Cuando estamos hablando de un pacto preconvivencial, estamos hablando de verdaderos negocios jurídicos. Estamos hablando de pactos normativos, que son contratos marcos, con una proyección de futuro y que tratan precisamente de regular los aspectos que condicionan la posible crisis de pareja. Es decir, tanto sus aspectos económicos, las cargas familiares, la administración de esos bienes, la posible custodia de los hijos, normas sobre el tema de los hijos o incluso normas sucesorias, ¿no? Y la diferencia que tenemos con respecto de los convenios reguladores es que estos pactos se deben de hacer, digamos, desde una cierta tranquilidad y del sosiego que nos permitan normalizar esa vida de pareja y que precisamente esa anticipación a la crisis es la que va a diferenciar lo que es un pacto preconvivencial o unas escrituraciones matrimoniales con un convenio regulador que ya está inmerso en la propia crisis de la pareja y por tanto del procedimiento que ya está iniciado o del que se va a iniciar. Desde ese punto de vista, con un pequeño símil, cuando uno va a comprar una vivienda, sabe que se está vinculando con el banco pues cerca de 15, 20, 25 años. Y ahí uno ya se estudia todas las cláusulas, los tipos de interés, si tiene cláusula suelo, si no tiene cláusula suelo. Ahora con la reforma hay que ir al notario antes, te lo explica, antes lo tienes que pensar. Y resulta que para un matrimonio o para una pareja se juntan y casados y para adelante. No, se debería de regular todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones, estamos hablando de que la hipoteca nos va a durar esos 25 años, salvo que la paguemos anticipadamente, pero una convivencia estable se puede disolver al día siguiente y un matrimonio se puede también solicitar el divorcio directamente a los 3 meses o antes si ha habido temas de malos tratos. Con lo cual, salvo esos supuestos tan extraños y rápidos que se puedan producir, va a tener una vigencia un poco extensa en el tiempo y esa vinculación económica, esa cantidad de problemas que van a surgir en esa convivencia son los que deberíamos de intentar regular previamente mediante el Consejo de los Letrados para que esos pactos lleguen a los tribunales, porque ahora mismo lo que está llegando son muy poquitos pactos y la interpretación del Tribunal Supremo está muy limitada, sobre todo a los temas de pactos capitulares, ¿no? Matrimoniales. Y yo creo que nuestra labor como abogados de familia debe estar también precisamente en esto, en asesorar antes de la crisis. Hay cuantas películas americanas que vemos que hablan de cómo se han casado y los abogados siguen discutiendo los pactos que van a regular ese matrimonio. Centrándonos un poco en lo que es la Ley de Parejas de Hecho de Andalucía, que quizá va a ser el esquema de exposición que voy a tener a lo largo de esta pequeña charla, vemos cómo, en principio, la ley establece en su artículo 10 lo que es la libertad de los pactos. Entonces, de esta libertad de los pactos, que es lo que nos va a... ¿Hay alguien a levantar la mano? No sé si es que hay algún problema de visión o de... Déjamelo decir. El tema de la libertad de los pactos, y aquí precisamente vemos lo que es una diferencia, que yo creo que es discriminación respecto del matrimonio, con respecto a las parejas estables, porque en estas normas están diciendo que cabe la posibilidad de informarse ante la administración de qué es lo que va o qué es lo que puedo regular con respecto a esta convivencia que voy a establecer. Y fijaros que en este primer artículo habla de que las parejas podrán establecer en un determinado momento lo que es el régimen económico que vaya a prevalecer a lo largo de su convivencia, y ya incluso aquí nos habla de la posibilidad de establecer una compensación económica cuando haya un cese de la convivencia. Además de ello, nos establece en el siguiente artículo, en el artículo 11, que no solo se podrán informarse, sino que pueden requerir un informe a la Junta de Andalucía precisamente sobre la contribución a las cargas, sobre el régimen económico, sobre la posibilidad del derecho de alimentos, de los efectos que se derivan tras la disolución, como son el tema de las indemnizaciones o compensaciones, el uso del domicilio y además la posibilidad de anotación de este documento en el registro. Registro que, como ya analizaremos después, veremos que es un registro de tipo administrativo y no de tipo jurídico, lo cual tiene sus consecuencias. Y a los efectos de la disolución, pues aparte de cómo se establecen las normas de disolución, nos viene a decir que hay una responsabilidad, y ya lo veremos también un poco más extenso cuando lleguemos a ese punto, serán responsables solidarios
frente a terceras personas por los gastos necesarios para el mantenimiento de la casa. O sea, nos lo está delimitando a ese tipo de gastos y no, por ejemplo, a otro tipo de contribución a las cargas familiares que deberían de haberse recogido y que, por tanto, tendremos que recoger en ese pacto que vayamos a realizar. Y después ya el tema de los derechos sucesorios que establece la norma, lo que nos establece, bueno, pues una posibilidad de residir en el domicilio habitual durante el plazo de un año. Pues todo esto es lo que vamos a intentar ver, no solo de una forma teórica por explicar el por qué se tienen que establecer ese tipo de cláusulas o cómo establecerlas, sino que también la intentaremos ver con las cláusulas que, bueno, que humildemente yo he redactado pues, a lo largo de estos 30 años de experiencia profesional, en algunos pactos capitulares y en algunos pactos convivenciales que he podido tener la suerte de realizar, ¿no? Algunos más complicados y otros más sencillos. Lo primero, vimos ahí en el artículo 10 la libertad de los pactos. Entonces, cuando estamos hablando de estos tipos de convenios, de pactos preconvivenciales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son verdaderos negocios jurídicos de derecho de familia. Y por tanto tienen una validez plena siempre que cumplan los requisitos del artículo 1261 y que se refieran siempre a materias transigibles, disponibles y que evidentemente no afecten al orden público. A este respecto, la teoría del negocio jurídico de familia, tanto de los pactos capitulares como del propio convenio regulador, de la parte privada y pública que tiene el mismo, es sobradamente conocida. Entre ellas he dejado señalada la sentencia del 17 de octubre del 2000, ahí tengo 7, pero es de 2000, sí, del 2007, efectivamente, donde nos dice que precisamente en virtud de esa autonomía que se reconoce a las partes, podrán contratar tanto dentro del convenio como fuera, puesto que también se reconoce la posibilidad de los pactos tácitos, cualquier regulación. Y en esta cuestión hemos de distinguir lo que en la sentencia precisamente del 22 de abril de 1997 y que después la sentencia del 31 de marzo del 2011 establece, que cuando hablamos de este tipo de acuerdos, hablamos de 3 tipos de convenios o de negocios jurídicos, me gustaría denominarlo más así. Estaríamos hablando del convenio, en principio, de carácter abstracto, que es el negocio jurídico de familia, donde las partes estipulan todas aquellas cuestiones que son disponibles, incluso algunas que podrían ser de materia no disponible, con algunas matizaciones. Lo que es el convenio regulador, que se integra en la resolución judicial que lo aprueba en la sentencia y que por tanto tiene carácter ejecutivo, que es el convenio regulador que todos conocemos, y aquel negocio y aquel convenio regulador que no ha llegado a ser ratificado y que sí que tiene una validez jurídica, como todos sabemos, puesto que ese convenio se contempla de 2 partes. De una parte de contenido privado, que son aquellas materias de derecho disponible que pueden ellos establecer y tendrán que someterse a lo que hayan pactado, y otra que es la que de derecho público, temas de visita, por custodia, etcétera, con respecto a los menores. Desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta, como dice la propia sentencia de 24 de junio del 2015, que la sociedad está demandando una mayor amplitud en la autonomía de la voluntad en todo este tipo de pactos y de convenios, sobre todo en los pactos precapitulares. Y que esto ya no solo es compatible conforme lo que establece el 1323, el 1325 del Código Civil, sino que además hay ya distintas legislaciones forales, como es el Código Civil de Cataluña, que le da una validez jurídica plena a estos pactos preconvivenciales o pactos capitulares. Y desde ese punto de vista, y viendo que son verdaderos negocios de derecho de familia, todos estos pactos estamos hablando de que tienen validez y eficacia absoluta, aun cuando no estén homologados judicialmente, que además solamente serán ineficaces en aquellas materias que sean indisponibles o que sean contrarias al orden público, pero que esa ineficacia hay que tenerla en cuenta dentro de un contexto, de una finalidad, de una funcionalidad, y que por tanto no podrá ser declarada de forma automática por parte de los tribunales. Por ello vamos a entrar ahora un poco a ver cuáles son esos los requisitos, ¿no? Y la eficacia de estos pactos convivenciales. Precisamente el 1275 nos habla de que los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Y aquí podríamos decir que alguna resolución que he visto, más antigua evidentemente, que decía que, bueno, que un pacto convivencial en ese sentido pues no tendría causa. Pero no nos olvidemos que la recomendación del Consejo de Europa
de 7 de marzo del 88 ya establecía que no se podía considerar nulo por el hecho de haberse celebrado por personas no casadas, lo cual además la propia Constitución, el artículo 39, nos permite distintos modelos de familia, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos está estableciendo nuestra ley andaluza con respecto a los pactos que se puedan establecer. Por tanto, en cuanto a los límites y eficacia de la voluntad, tenemos que la autonomía es plena a la hora de hacer estos pactos, siempre con esas limitaciones que veremos luego a continuación, que no sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres y al orden público, y que no sean limitativas de los derechos de igualdad, de dignidad de la persona, o que haya una situación de prepotencia de uno respecto de los de otros. Y que siempre, además, se tendrán que acomodar a la realidad social del momento en el que se haya realizado el pacto y en el que se tenga que estudiar. El siguiente límite que podríamos tener es el interés de los hijos. Entonces, en este aspecto, sí es verdad que los tribunales están diciendo que será indisponible por solo una cuestión de orden público y que, por tanto, cualquier pacto será ineficaz o nulo o no se puede tener por puesto. Pero sí también es cierto que estos pactos tendrán un valor ilustrativo al juez, puesto que si esos acuerdos los han adoptado en un momento dado pensando de una determinada manera, no es extrapolable en el tiempo, porque no ha pasado demasiado tiempo respecto de esos pactos, o se han dado las condiciones para ese pacto, el juez puede tenerlos en cuenta a la hora de dictar la resolución correspondiente. Y en este punto es lo que os comentaba antes, es decir, que la ineficacia no siempre es automática, sino que evidentemente la ineficacia de los actos y negocios jurídicos ha de ser desde una perspectiva dinámica y flexible. Y por tanto, estos pactos, aunque no estén homologados judicialmente, y reitero esto mucho porque no es la primera vez que me he encontrado que me dicen, no, es que bueno, en los casos incluso de convenios reguladores, ¿no? Como no lo hemos ratificado, este convenio no sirve para nada. Bueno, si usted ha hecho en ese convenio una liquidación de gananciales, la liquidación de gananciales ya está hecha y por tanto esa parte de contenido está ya totalmente realizada. Otra cosa es que haya que darle luego el trámite procesal oportuno para poder ejecutarlo, ¿no? Y por tanto, esta ineficacia solamente será, como he repetido tantas veces, cuando sea contraria al orden público. Vamos a seguir. Bien, respecto al tema del límite del interés de los hijos, también es destacable esta sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que os cito ahí, donde habla precisamente de una situación donde hay un pacto de alimentos y la propia sentencia abre un interrogante tal cual, donde dice, bueno, ¿y por qué si hay un pacto donde estamos diciendo que los alimentos parece que son incluso superiores a lo que se está estableciendo por los juzgados y además se está cumpliendo por el que se obligó en ese pacto preconvivencial, porque ese límite que haya de establecerse que me hace pensar que había algo que estuviera roto. Porque ese pacto va a ser limitado y porque ese pacto se puede considerar como no puesto. Entonces, os recomiendo la lectura de esa sentencia, es un poquito larga, pero la verdad que hace un análisis bastante interesante de esta posible limitación en cuanto al interés de los hijos, que dice que no siempre hay que tenerla puesta de esa manera tan radical, ¿no? Evidentemente, el otro límite que debemos de tener es el principio de igualdad entre las partes. Evidentemente, cualquier pacto se considera nulo si no se ha respetado ese principio de reciprocidad entre los derechos. Por eso, cuando veamos los pactos, habrá que explicar bien y claramente por qué se están, por ejemplo, estableciendo compensaciones o pensiones o alimentos o se están renunciando a esos alimentos. De ahí la necesidad de explicar correcta y detalladamente los pactos de renuncia o el establecimiento de esos derechos económicos. Y en cuanto a la forma de los pactos para su validez, evidentemente el artículo 1278 del Código Civil y el artículo 7 nos dicen que el pacto privado podrá tener eficacia evidentemente entre las partes, salvo que un tercero lo tuviera conocimiento de él. Por tanto, ese pacto sería válido. Ahora, si es verdad que para que surta efecto frente a terceros, requerirá el formato de escritura pública y además de ser inscrito en el registro de uniones de hecho. Pasando al contenido de los pactos, voy a diferenciar un poco la exposición. Voy un poco rápido porque sé que tenemos poco tiempo, entonces quizás para dejar un poquito de tiempo para las preguntas. La primera parte la voy a referir respecto a los pactos, respecto de las relaciones patrimoniales y la administración ordinaria del régimen de esta convivencia. Hablaremos de cuándo es el inicio de la convivencia, que no tiene por qué ser igual a la fecha del pacto que vayamos a establecer.
qué régimen aplicable le vamos a poner, si nos vamos a remitir al régimen de ganancial, al de separación de bienes, al de participación, vamos a hacer una sociedad regular, vamos a hacer una comunidad de bienes ad hoc. A los pactos de la forma de cómo se van a adquirir los bienes, intentaremos hacer además un inventario de todos los bienes que cada una de las partes posea. Se podrán reconocer con carácter privativo común determinados bienes, es decir, la aportación que conocemos en materia de gananciales y la forma de contribuir a las cargas. Después hablaremos de los pactos sobre las posibles reclamaciones entre los convivientes. Hablaremos de las posibilidades de los pactos sobre pensiones o compensaciones futuras y de su renuncia, de la fijación de alimentos, de donaciones y de pactos en relación con los hijos, que los tendremos un poco más limitados, y aquellos pactos en caso de fallecimiento. En cuanto a los pactos en relaciones con respecto a las relaciones patrimoniales y la administración ordinaria, en estos pactos lo que tendremos que determinar es qué régimen concreto vamos a tener para la adquisición y tenencia de los bienes que vaya a haber a lo largo de la convivencia. Vamos a tener que establecer normas sobre cómo liquidar ese patrimonio común que han formado esas parejas. Vamos a ver si se pueden hacer donaciones, aportaciones de determinados bienes o si hay bienes privativos que se van a quedar fuera. Vamos a determinar si se van a fijar esas compensaciones, esas normas de administración y la posible responsabilidad patrimonial por la administración ordinaria de los hijos. Normalmente, en este tipo de pactos, lo que se hace es una remisión general a los artículos 1438 y siguientes del Código Civil, que es el del régimen de separación absoluta de bienes. Pero también es verdad que hay muchos pactos donde dicen, no, bueno, pues es que yo quiero establecer un pacto similar al de gananciales. Entonces, cuando hablamos de una remisión a las normas de la sociedad de gananciales, de los artículos 1344 y siguientes del Código Civil, esta remisión está avalada por el Tribunal Supremo. Pero esta remisión no significa que se establezca un verdadero régimen de gananciales frente a los terceros. Y de hecho, cuando se inscriben los bienes en el registro de la propiedad, conforme varias resoluciones de la Dirección General del Registro Notariado, que os pongo aquí una de ellas, estamos hablando de una inscripción como comunidad de bienes. Y precisamente esta resolución, cuya lectura os recomiendo, lo que nos está diciendo es que precisamente los convenios, los pactos preconvivenciales o la adquisición de estos bienes que se dice que está adquiriéndose en virtud de ese pacto conforme a una norma de gananciales, realmente no es así. Y no es así porque los registros son de carácter administrativo y no jurídico y por tanto no hacen esa calificación. Y el registrador, además, la dirección en este caso, lo que nos está diciendo es que este tipo de bienes se establecerán incluso cuando sean pactos tácitos, se inscribirán siempre como comunidad de bienes y si lo han adquirido en común por cuotas iguales, pues al 50%, si no, pues en función del pacto. Por tanto, en resumen, debemos de decir que precisamente el pacto de sujeción de la pareja o de los convivientes a una sociedad de gananciales tiene un efecto meramente interno entre los convivientes y no tiene efecto frente a terceros. Y bueno, yo creo que esto es algo interesante. Os he pasado en el texto de la ponencia las resoluciones estas prácticamente a texto completo para que las podáis ver y ver un poco la argumentación que tienen cada uno. Y evidentemente, como la realidad, como hemos dicho al principio, las normas del matrimonio no se pueden aplicar a las normas convivenciales, pues evidentemente, a pesar de que yo hubiera pactado en el régimen, en el pacto preconvivencial, que me voy a someter a las normas de los gananciales, no podré utilizar el procedimiento de liquidación de gananciales para irme a liquidar ese patrimonio, sino que tendré que irme al declarativo correspondiente. Y en este sentido, este auto de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 13 de marzo del 2017, creo que es bastante ilustrativo y además hace una exposición bastante buena de por qué se ha de hacer de esa manera y no acudir al procedimiento de liquidación de gananciales. En consecuencia, lo que es la remisión al régimen de gananciales creo que ha quedado claro. Ahora, las partes pueden establecer no solo esa remisión a gananciales o a separación de bienes, sino que yo puedo remitirme a lo que es la sociedad universal de ganancias o crear una comunidad de bienes ad hoc o, como dije antes, irme al de separación de bienes. El tema de la sociedad universal de ganancias lo he traído a colación en esta ponencia porque precisamente la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio del 2013 que trataba la situación de un matrimonio que seguramente por aquello de evitar el pago o que le pudieran embargar los bienes
hace un pacto capitular, pero no liquida las sociedades gananciales y pasa al régimen de separación de bienes. Bien, pues se discuten los distintos, cuando se terminan peleando, van a liquidar ese patrimonio que han adquirido con posterioridad a las capitulaciones matrimoniales, y entonces la audiencia dice que es una sociedad irregular porque las dos partes estaban colaborando en el trabajo y el esfuerzo en común, y en cambio el Tribunal Supremo dice que no, que realmente no estamos ante una sociedad irregular, sino que estamos ante lo que es la sociedad universal de ganancias que está establecida en los artículos 1672 y siguientes del Código Civil. Por tanto, también nos podemos remitir a este tipo de sociedades. Y, como digo, nos podemos ceñir a una comunidad de determinados bienes en concreto, pero comunidad que se regirá, evidentemente, por los artículos 392 a 406 del Código Civil y que podrá ser de bienes presentes, futuros, o que yo pueda aportar en este acto y decir, mira, yo tengo este bien privativo, lo aporto ahora a esta comunidad que vamos a crear y, por tanto, este bien formará parte de nuestro patrimonio común que vamos a tener a partir de ahora. Y bueno, como he dicho al principio, lo más normal es remitirse al del régimen de separación absoluta de bienes. Pero igual que como creo que también dije al principio en la introducción, cuando vamos a unas capitulaciones matrimoniales, lo suyo no es solo irnos a unas capitulaciones estándar de me voy al régimen de separación de bienes, sino que en esas capitulaciones deberíamos de establecer ya toda una serie de cuestiones que son las que vamos a ver luego a continuación con respecto a las posibles compensaciones en 1438 y siguientes, en fin. Tenemos muchas cuestiones que poder discutir ahí. Bueno, pues son estas precisamente que os estoy poniendo aquí ahora. Y bueno, y sobre todo el tema de las posibles liquidaciones. Aquí tenéis una cláusula tipo del régimen de titularidad y disposición de bienes gananciales. Como os digo, en el anexo que os aporto en el texto de la ponencia viene todo este formato de modelo de pacto con todas las variables posibles. Y bueno, pues está hecho bien o regular, pero bueno, es el que muchas veces he utilizado yo para estos determinados pactos. Evidentemente, todo hay que, como muchas veces he dicho, el derecho de familia y los convenios, en este caso los pactos preconvivenciales o las capitulaciones matrimoniales, es literalmente un traje a medida para las partes. Entonces, aquí ya veis que se establecen, bueno, pues este régimen de titularidad. Aquí tenemos las distintas opciones, el de separación absoluta de bienes. Aquí, curiosamente, también os estoy poniendo que el tema de cuentas corrientes, que suele dar muchos problemas si la cuenta corriente es titular o cotitular de la cuenta, o si es titular y el otro es meramente autorizado, si son planes de pensiones que yo he ido creando. Entonces, podemos establecer, según nos interese, o según quieran las partes, pues que aun cuando los bienes estén a nombre de uno solo de los convivientes, pues se considerará que es de los dos, o bueno, como en este caso será de propiedad privativa del que figura a su nombre, ¿no? Aquí tenemos también lo que es una cláusula típica del régimen de gananciales al que se remiten las partes y que están debidamente informados, y acuerdan que se aplicarán estos artículos, a pesar de que se les está diciendo que, bueno, que el Tribunal Supremo dice que es una remisión y que por tanto no es una aplicación frente a terceros del régimen de gananciales. En cuanto a la comunidad de bienes ad hoc, pues se establecería, si es una comunidad, se describirían los bienes, hay que determinar detalladamente qué bienes son los que van a constituir esa comunidad, o simplemente hacer una referencia de que todos los bienes que se adquieran, al estilo de lo que estuvimos hablando de las cuentas corrientes, pues que se adquieren o a nombre de uno o a nombre de los dos, podrán ser comunes o siempre serán privativos, salvo los que expresamente tengan, que adquieran en comunidad directamente. Y ahí es donde establecerían el inventario. En cuanto al tema de las aportaciones a la comunidad o el reconocimiento de bienes comunes y privativos, pues aquí, por ejemplo, en este asunto en concreto, había bienes que estaban a nombre de uno de los, bueno, del conviviente que estaba, pero bueno, dice que a pesar de que esté a nombre de uno de ellos, las partes establecen que se fue adquirido por ambos, que es lo que suele ocurrir muchas veces. Compran un bien, después lo han ido pagando o se van inmediatamente a vivir allí, pero han estado pagando la hipoteca de los dos o han llegado a un acuerdo de yo pago la hipoteca y tú pagabas otros gastos y bueno, pues deciden que en este momento en el que están constituyendo ese pacto convivencial,
pues están diciéndonos, mire usted, este bien concreto es, aunque está a nombre privativo mío en exclusiva, pues consideramos ambos que están adquiridos por los dos y por tanto será objeto de la liquidación cuando nos tengamos que disolver la convivencia. En fin, aquí os he puesto más situaciones que a mí se me han dado, el tema de préstamos que se solicitaron a una entidad en concreto, pues creo recordar que fue para unas reformas de una vivienda que era privativa de uno de ellos, en otro caso fue un préstamo que se solicitó privativamente por uno para la reforma de la vivienda común. Bueno, pues van estableciendo los pactos. En cuanto a participaciones, bueno, pues recuerdo que era un tema de un jugador bastante importante que había creado una serie de sociedades mercantiles y que no quería que esa sociedad pues tuviera ningún tipo de participación en la otra parte, a pesar de haberse creado constante la convivencia y que cuando hicieron el pacto expresamente excluyeron de ser común a las partes. Aquí vuelvo a hablar del tema de las cuentas corrientes. Y pasamos ahora a lo que es la contribución a las cargas del matrimonio, ¿no? O de la pareja en este caso. Es importante establecer esta contribución a las cargas y a los gastos comunes, porque como vimos al ver la ley solamente habla, la ley andaluza, por ejemplo, solamente hablaba de que se era responsable solidario frente a las deudas de los gastos necesarios de la casa. Entonces, aquí hay que establecer más gastos, es decir, cuando estamos hablando de la contribución a las cargas familiares, estamos hablando de la posible existencia de hijos, de la existencia de préstamos que se están haciendo para el consumo, que son directamente contribución a las cargas. En fin, hay una serie de cuestiones que podemos delimitar al estilo del artículo 142 y siguiente y establecer, y sí es que es importante establecer una proporción en la forma de contribuir a ello, bien al 50%, bien estableciendo la dedicación al trabajo para la casa como una forma de contribuir para evitar luego las posibles reclamaciones que puede hacer uno de los convivientes al otro por haber pagado de más, qué se considera el mantenimiento del hogar familiar, si hay esos préstamos al consumo que he dicho, y, muy importante, la renuncia a reclamaciones de reembolso por estos conceptos. Yo creo que esto es una cláusula que no debe faltar en ningún pacto, tanto capitular como que remita a la separación de bienes, como para un pacto de preconvivencial, porque esto evita muchos problemas de futuro. Como hemos comentado antes, la ley andaluza establece la responsabilidad en el artículo 12 limitada a los gastos para el mantenimiento de la casa. Y la sentencia del Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional esta obligación de modo genérico que estableció tanto la ley valenciana como la ley navarra. Aquí os he dejado una sentencia del 24 de marzo del 2021, por tanto bastante recientita, en la que nos dice que es una reclamación de un exceso de cuestiones de préstamos que ha pagado uno de los convivientes y que primero la audiencia provincial rechazó por decir que se entendía que era una forma de contribuir a las cargas familiares y que no tendría que hacerse de esa manera y que tendría que estar compensado y que no procedía a esa reclamación. Después el Tribunal Supremo lo que nos viene a decir es que debería de haberse acreditado con mayor contundencia la existencia de ese pacto que excluyera precisamente el ánimo liberal del aportante y que entendía que no habiéndose aportado o acreditado en auto la existencia de ese pacto, que sí que procedería la reclamación y que los gastos de adquisición pues deberían de haberlo tenido como bastante más regulado, viene a decir un poco la sentencia así al leerla entre líneas, ¿no? Y viene a decirnos, pues claro, como era evidentemente sobre un tema de reclamaciones de préstamos que habían pedido de forma conjunta para una entidad financiera para la adquisición de un inmueble, lo que viene a decir también el Supremo es que una cosa es la relación frente a la entidad financiera y otra es la relación interna que existe entre las partes y que por tanto depende exclusivamente de lo que hayan ellos acordado en este aspecto y que a falta de pacto expreso, pues habrá que ir a buscar el pacto tácito o realmente si había ese ánimo de liberalidad. Esto nos prueba una vez más que una cláusula, en el sentido que he dicho antes, de una renuncia a ese punto o del establecimiento en el pacto
de qué gastos se consideran que son comunes y que por tanto no serán reclamables, aunque uno pague de más, creo que nos evita, pues como en este caso, tener que ir al Supremo y tirarnos 8 o 10 años para poder ir a un procedimiento. Aquí os paso una cláusula de sostenimiento a las cargas. No viene a ser más que el reflejo de lo que establece el Código Civil en materia de conducción a las cargas, en materia de gananciales. Aquí os establezco la posibilidad del porcentaje que se pueda poner, que si no ponemos ninguno, pues será en función de la proporción que tengan cada uno de los bienes que hayan adquirido, pero lo suyo es establecer aquí que sea una proporción de forma equitativa. La consideración de la contribución a las cargas por el trabajo dedicado a la casa, al cuidado de los hijos, al mantenimiento de la familia. Y ya, por ir un poco rápido, pasamos a los pactos que se puedan establecer en estos pactos preconvivenciales, para la redundancia, sobre la liquidación del patrimonio común. Ya he dicho anteriormente que en este tipo de procedimientos, aun cuando haya habido una remisión al procedimiento de liquidación de gananciales, no se aplica el procedimiento de liquidación de gananciales y por tanto habrá que acudir al juicio declarativo. Si estamos hablando de una acción de división de cosa común, pues vamos a tener que acudir a si no hay un acuerdo entre las partes, inevitablemente a una subasta. Pero eso es precisamente lo que tenemos que evitar en el pacto. Y por tanto, al establecer la posibilidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del artículo 640 y 641, de poder evitar esa subasta mediante la designación de una empresa destinada al efecto para proceder a la venta del inmueble, pues nosotros también no solo podemos establecer eso en el convenio, en el pacto, sino que también podemos designar un liquidador con facultades de contador partidor dativo y con la facultad incluso de nombrar al perito, la de posibilidad de adjudicar bienes compensando a uno en caso de indivisibilidad, que es lo que nos llevaría al 1062 del Código Civil. Es decir, tenemos muchas opciones y entre ellas también la posibilidad de someternos a mediación y, si no es posible la mediación, escalonadamente pasar a un liquidador. Y también una recomendación en estos pactos. Hay que establecer que en el caso de una disolución se haga la revocación de poderes, que no es automática. Y en el caso de que se hayan otorgado poderes entre ellos, pues también recordemos que habrá que hacer el oportuno requerimiento de revocación del poder. Y evidentemente hay que fijar normas sobre el uso de la vivienda y el ajuar, que estas las veremos luego más adelante, sobre todo cuando no hubiera hijos y la vivienda fuera de uno solo de los convivientes o de ambos incluso. Cláusulas que tenemos respecto de acciones de división y de liquidador. Bueno, pues aquí tenemos estas cláusulas que nos están diciendo, primero, la posibilidad que permite de nombrar un liquidador con facultades precisamente del 404 y el 1062 del Código Civil para poder adjudicar a uno de los bienes, o sea, para adjudicar, por ejemplo, un bien que fuera indivisible a uno de los convivientes y abonando el otro exceso de esa adjudicación. ¿Y todo esto para qué? Para evitar precisamente una subasta y un pleito posterior. Aquí tenemos la alternativa de la subasta. Recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional del 21 del 11 del 2011, que precisamente le decía a las partes que hay unas formas articuladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil que son distintas a la ejecución de la subasta y que por tanto que también son aconsejables que se utilicen. Estas normas muchas veces se nos olvidan y están en la ley a nuestro alcance. Aquí os paso una cláusula de mediación escalonada, donde hablamos primero de que todas las controversias y toda la interpretación sobre el tema del pacto se mantendrá a favor se tendrá que realizar a través de mediación y que en el caso de que esta mediación no sea posible, incluso la posibilidad de ir a un arbitraje y si no es viable ni la mediación ni el arbitraje, pues la posibilidad de ir al nombramiento de un liquidador con las facultades que ya hemos mencionado anteriormente. Otros pactos que se pueden establecer en estos convenios es la posibilidad de la donación entre convivientes. Es verdad que la sentencia del 31 de marzo del 2011, cuando analizó un pacto donde se había establecido una donación futura y una pensión de alimentos futura, dijo que la promesa de donación se consideraba nula y en cambio sí que mantuvo la pensión alimenticia que se estableció en ese pacto preconvivencial. Pero, curiosamente, hay una sentencia anterior, que es la del año 94, que considera precisamente lícita la causa de la donación, precisamente basándola en la existencia de una convivencia que está amparada por el artículo 39 de la Constitución española. En cuanto a las posibilidades de compensaciones por daño moral, parece una tontería, pero es que esto existe.
Ha habido ya una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que declaró nulo el pacto prematrimonial, que imponía precisamente una indemnización de cuantía progresiva en el tiempo en el caso de una ruptura por cualquier cosa. Creo que recordar que ponía incluso por infidelidad. Y claro, el Tribunal de Almería dijo que evidentemente esa cláusula no era nula y que no se podría mantener. En el mismo sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia del 30 de julio del 99, habla de la imposibilidad de reclamar un daño moral como consecuencia de una infidelidad. Pero también tenemos que recordar que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2 de noviembre del 2004 estableció una compensación económica por daño moral al esposo por la cuantía de 100.000 euros, precisamente basándose en diciendo que la simple infidelidad no era sin mayores consecuencias, pues no podía tener una simple infidelidad, decía, no tiene consecuencias económicas, pero una infidelidad como esta, en la de que 3 de los 4 niños eran de otro padre, porque evidentemente sí que tenía una necesidad de compensación, y compensaron a este hombre pues por el exceso de calcio en 100.000 euros. En cuanto a la fijación de una pensión de alimentos, yo creo que este es una de las cláusulas también bastante interesantes a la hora de establecer en el pacto capitular, incluso en los pactos, o sea, perdón, que confundimos muchas veces matrimonio y convivencia, el pacto convivencial e incluso en el pacto capitular en el caso de matrimonio. Los alimentos del 153 son los alimentos pactados, los alimentos contractuales. Es importante decir que, bueno, y tal y como establece el artículo 143 del Código Civil, los convivientes no están obligados a pagarse alimentos. Por tanto, si yo establezco en el pacto preconvivencial que a la extinción de la convivencia se establecerá una renta, unos alimentos en forma de renta vitalicia, de entrega de bienes, de lo que sea, ese pacto va a tener validez absoluta. Y en eso es unánime la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de las Audiencias Provinciales. Recuerdo la de la Audiencia de Vizcaya de 8 de junio del 2017, del Supremo ahí del 2011 y del 2015, en la que se venían a obligar precisamente a pensiones incluso vitalicias a una señora tras el divorcio, está hablando de un pacto capitular, que todos sabemos que tras el divorcio no hay obligación de alimentos, pero que se habían pactado conforme a ese artículo 153 del Código Civil. La sentencia del 20 de noviembre del 2017, que os marco también ahí, está estableciendo precisamente una limitación temporal o establece una limitación temporal al pago de esos alimentos pactados. En este caso que analiza el Tribunal Supremo, hablamos de un pacto capitular en el que establecen una pensión sin límite y que venía a sustituir el salario que percibía la señora como trabajadora de la empresa que era del marido. En este caso se divorcian y como tenían ese pacto capitular, pues se mantiene esa pensión. Y claro, pues la pensión ella era vitalicia, el marido estaría cansado de pagarla y pide que se declare la extinción. Y el Tribunal Supremo viene a decir que este pacto que se había establecido precisamente atendiendo a la sustitución del salario tenía como fecha límite la jubilación de la señora. Y por tanto, cuando llegó la edad de jubilación de la señora, dejó sin esta pensión pactada en la que no habían fijado ese límite temporal y la dejó para la fecha de la jubilación. Ahora vamos a esos pactos sobre posibles reclamaciones entre convivientes. En principio, tenemos que decir que si los convivientes no han establecido expresamente ningún tipo de pacto de compensación, bien sea de alimentos, de indemnización por la convivencia, de la compensación económica similar o analógica a la del 1438 en el caso del régimen de separación de bienes, no se genera de forma automática una compensación, por lo menos con respecto al derecho común, civil común. Si es verdad que en algunas otras legislaciones, como es la del Código Civil catalán, pues establece unas compensaciones ad hoc. Pero como aquí estamos precisamente en derecho civil común y además estamos hablando de ese pacto capitular, pues lo que tenemos que determinar es si establecemos esa compensación o si se establece la renuncia a dicha compensación. Porque el callarse siempre después nos va a generar la posibilidad
de que una de las partes pida lo que es la acción de enriquecimiento injusto, que eso, como decía Michael Ende en La historia interminable, eso es otra historia. En principio, los requisitos para establecer este tipo de pactos, que pueden ser, como pongo ahí, y como dice la propia sentencia del 6 de junio del 2015, pueden ser renta vitalicia, pueden ser pensión alimenticia, puede ser la entrega de determinados bienes en concreto. Los requisitos son: fijemos con absoluta claridad la condición que va a provocar la obligación del pago, de esa compensación, renta, pensión temporal o cuantía indemnizatoria, que evidentemente no sea gravemente perjudicial para alguno de los firmantes. Y para eso tenemos que explicar en el pacto las razones por las que estoy estableciéndola o por las que estoy negando o renunciando a esa compensación. Que no exista evidentemente una posición de abuso dominante, que se respeten, como hemos dicho antes a la hora de cualquier pacto, los principios de igualdad y de libertad de las personas, y que se pueda acudir a la cláusula rebus sic stantibus, que evidentemente esta cláusula, conforme a la sentencia de varias sentencias del Tribunal Supremo, yo creo que la más clara es la de 17 de enero del 2013, nos dice que la alteración, que para la cláusula rebus sic stantibus se aplicará con flexibilidad y que la alteración sea, siempre y cuando que la alteración sea sobrevenida, que concurra un aumento extraordinario de la onerosidad, o que no concurra la posibilidad de haber efectuado una previsión razonable de la situación que se ha desencadenado. Aquí, en este tipo de convenio, lo que yo suelo hacer es establecer, bueno, en el caso que me digan que hay una renuncia o que vamos a establecer una pensión, pues hago una pequeña introducción en el pacto. Pues bueno, se va a establecer esta pensión porque uno de los convivientes trabaja con el otro, o porque cuando vaya, o si va a tener hijos, pues que van a renunciar a su trabajo para estar en atención al cuidado, o si se produjera ese evento va a dar lugar a una compensación, y establecer un poco todos esos parámetros que se vayan a establecer y esas circunstancias que evidentemente todas no las podemos poner en el pacto, pero sí de alguna manera genérica o indiciaria para que nos permita una interpretación correcta del pacto en el que estamos estableciendo estas cuantías de compensaciones o indemnizaciones para la ruptura. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí estáis viendo que atendiendo precisamente a los parámetros expuestos, siempre suelo poner además que ha sido debidamente informado por ambos convivientes, bien por los dos letrados, si son dos letrados, por el letrado con el que estén llevando el tema. Aquí la opción 1 que he puesto de una compensación económica equivalente al salario de un empleado de hogar. Es decir, esto no es más que la sentencia de Encarnación Roca en materia del 1438 de la compensación económica en el régimen de separación de bienes. La otra posibilidad es la de los alimentos, donde establezco aquí, por ejemplo, el límite temporal máximo, que nunca superará el 20% de los ingresos netos, no brutos, del otro conviviente. En fin, ir jugando un poco. Aquí se trata de ser creativo, igual que los contables y los asesores fiscales tienen contabilidad creativa, pues nosotros tenemos que ser creativos a la hora de elaborar los pactos y tener un poco de acudir a la práctica que nos hemos encontrado. Este problema, pues voy a intentar solucionarlo estableciendo un pacto que me evite tener este contencioso futuro. Aquí tenemos también una renta mensual vitalicia, la puedo ir limitando con distintas funciones, o reduciéndola, aumentándola. Y aquí tenemos el pacto de la renuncia a las compensaciones. En este caso, el Tribunal Supremo, en la sentencia del 30 de mayo del 2018, que también es reciente, admite precisamente la renuncia anticipada a un pacto prematrimonial. Y, entre otras muchas cosas, valora la figura del notario como garante de la validez del consentimiento. Bien es cierto que esta sentencia, la esposa alegaba la falta del dominio del español porque era rusa, y no obstante el Tribunal Supremo dice que, bueno, que hablaba perfectamente español y sabía lo que estaba afirmando, que además los dos venían de unas rupturas familiares anteriores y que por tanto sabían lo que eran las pensiones compensatorias, debían de estar debidamente informados, y termina diciendo que no, que el pacto es absolutamente válido y que la renuncia es válida y no está viciada en ninguna de las maneras. Aquí tenéis la cláusula estándar que se suele establecer para este tipo de renuncia,
y donde se pueden también, como digo, añadir todo lo que queramos a la hora de ser creativos. Bien porque ya lo sabían, pero en este caso, que posesión del mismo en el supuesto de separación o divorcio, tener el carácter privativo del esposo compensado si fuera procedente de la atribución del uso con cualquier vivienda. En fin, hay 200 fórmulas de poder establecerlo. Y aquí tenemos otro pacto donde estamos hablando de una descripción somera de la situación. Tampoco tenemos que ser excesivamente extensos a la hora de poner las causas por las cuales no va a dar lugar a o se está renunciando a esa pensión. Pero sí decir, bueno, pues los dos tienen ingresos, porque eso también nos va a permitir decir, bueno, pues si los dos tienen ingresos, pues evidentemente no hay nada que compensar, o están estableciéndolo de alguna manera más concreta. Bueno, siempre le ponemos la coletilla de que se establecen sobre los principios que han sido debidamente asesorados jurídicamente, que es lo que comenté antes. En fin, que intentamos darle la mayor parte de garantías para que este convenio que se firme, o este pacto convivencial que se va a firmar, pues no nos puedan echar atrás los tribunales. Ahora vamos un poco a pasar a los pactos en relación con los hijos y el domicilio habitual. Que al igual que en el tema de los matrimonios, pues donde más guerra tenemos. Bueno, en el tema del patrimonio en sí también hay mucha guerra, pero aquí también tenemos mucha. Lo primero que tenemos que decir, que cualquier pacto en relación con los hijos, en principio, es una materia indisponible y por tanto las partes lo que vayan a establecer podrá tener un efecto bueno, pues para ayudarle al juez a tomar una decisión determinada, pero no le va a vincular. ¿Dónde podemos tener algo de margen de maniobra? Pues podemos tenerlo, por ejemplo, a la hora de decir, tanto de los hijos que estén o que vayan a venir en el futuro, pues el tipo de educación, si queremos que sea una educación privada, que sea pública, que sea religiosa, determinar, por ejemplo, la delegación de algún aspecto del ejercicio de la patria potestad. En algún caso en concreto, recuerdo que era un matrimonio, una pareja mixta de religión y bueno, pues se estableció que, bueno, que sí haría el niño la comunión y por tanto lo dejaban ahí claro que iba a ser educado en la religión católica y que iba a tener toda la confirmación, la comunión y después si se quería casar, pues se casara como quisiera, ¿no? Pero en fin, por lo menos esa parte sí que se quedaba más o menos regulada. Es poco el límite que tenemos en cuanto a esto. Y en cuanto a la fijación de los alimentos de los hijos, pues evidentemente tampoco es materia disponible, puesto que el artículo 1814 del Código Civil nos dice que cualquier pacto sobre alimentos futuros es nulo. Y aquí es donde os comento, vuelvo a comentar la sentencia que hemos visto anteriormente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 23 de junio del 2007. Que yo creo que es bastante interesante y puede abrirnos muchas puertas con pactos donde se hayan establecido esos alimentos y alimentos que en este caso eran bastante superiores a lo que un juzgado ordinario podía haber establecido. Y más, como digo aquí, como dice la propia sentencia, cuando el obligado ha venido cumpliendo ese pacto de alimentos. Con respecto a la vivienda habitual, que también es otro nudo gordiano de todas las crisis, tanto matrimoniales como no matrimoniales, en este extremo, respecto al tema de la atribución del uso, el Tribunal Supremo hay una equiparación respecto de las uniones estables y el matrimonio, tanto si hay hijos como si no lo hay. Por tanto, ahí poco hay que discutir. Pero precisamente en ese punto en concreto, sí que podemos establecer una serie de cláusulas de algún modo limitativas al derecho de uso en caso de inexistencia de hijos y cuando la vivienda sea propiedad de uno de los convivientes de forma exclusiva o incluso siendo de los dos mientras se proceda a la liquidación del patrimonio común, al estilo de 6 meses uno, 6 otro hasta que se haga la liquidación del patrimonio. Y sí me parece que es interesante resaltar que dado que las normas de la legislación de gananciales no se aplican en este tipo de uniones, establecer unas cláusulas tal cual o similares a los artículos 1320 y 1322 del Código Civil, pues también ayudan a proteger lo que es el domicilio familiar. Como sabéis, las cláusulas del 1320 y del 1322 hablan de la posibilidad de la anulación por parte de en el caso del cónyuge no titular, cuando el cónyuge titular ha dispuesto sobre los derechos de la vivienda que era privativa, pero que era domicilio conyugal de una forma amplia.
Aquí tenemos las cláusulas relativas al domicilio y, bueno, pues tenemos distintos supuestos que podemos ir estableciendo. En el caso de extinción de la convivencia, pues que el domicilio, que aún existiendo hijos en el futuro, eso yo tengo mi duda que se pueda mantener, pues se incluirá o no se incluirá en la liquidación del régimen económico, que el inmueble, si constituye el domicilio familiar fuera de propiedad exclusiva de uno de ellos, se atribuirá el uso a su propietario, debiendo el otro abandonar el plazo de un mes la vivienda. En fin, como os digo, creatividad a la hora de establecer este tipo de cláusulas. En cuanto al tema de los pactos sobre el tema de la vivienda y establecidos en el pacto preconvivencial, y siendo un acuerdo en el que las partes digan, bueno, en el caso de que se disuelva la convivencia, pues esta vivienda será puesta a la venta. Esos pactos, conforme establecen las distintas audiencias, incluso la Audiencia Provincial de Málaga, nos dicen que estas cláusulas carecen de fuerza ejecutiva y que, por tanto, estos pactos entran dentro de la esfera privada de las partes. Sí podría ser interesante el establecer una cláusula de limitar la indivisión en caso de que vayan a disolver y a liquidar el patrimonio, para evitar precisamente eso, el que se acuda a una acción de división de cosa común de forma rápida y obligar a que se haga esos pactos previos de acudir a las normas del 640 y 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o a la mediación, al arbitraje o al contador partido que se haya designado. Se pueden establecer en estas cláusulas, y tener, como digo yo aquí, un poquito de imaginación, establecer unas cláusulas penales que se podrán establecer para el caso de que, si hemos dicho que se atribuye el uso temporal a uno y no se va, pues la posibilidad de establecer una cláusula penal para el caso de no haberse ido. La posibilidad de estas cláusulas penales, si son susceptibles de ejecución forzosa o no, aquí hay discusión de todos los colores. Las limitaciones que hemos dicho de la división y permanecer en comunidad en un máximo de 10 años y la posibilidad de reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de no abandonar la vivienda. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es bastante interesante. En cuanto a los pactos tras el fallecimiento, pues recordar que el conviviente no es heredero, ni tiene derechos algunos más allá que del artículo 12 que establece la ley andaluza, en nuestro caso, de permanecer en el uso de domicilio en el tema del ajuar, y por tanto, ya que el testamento normalito vale 35 euros, pues lo suyo es recomendarle que, además del pacto capitular, hagan un testamento, porque si son convivientes no van a tener hijos o no desean tenerlo, y al fin y al cabo el patrimonio que tenga uno privativo va después a pasar a manos de unos sobrinos, pues lo ideal es que hagan un testamento y nombren heredero al otro conviviente. Y en todo caso sería factible establecer en el pacto una cláusula similar a la del 1321, que esto es lo que nos va a llevar precisamente, bueno, a la posibilidad de retirar del domicilio aquellos bienes y ajuar familiar que no sean de extraordinario valor, sin necesidad de tener que acreditar que ese bien es privativo del conviviente que sigue vivo, ¿no? Aquí tenéis las cláusulas tipo que se pueden establecer, como es el tema de que, sin embargo, no accede a la propiedad de los bienes que no estén en joyas o objetos artísticos o que tengan un extraordinario valor. Es decir, no deja de ser la aplicación del 1321 del Código Civil. Y aquí el tema del uso durante el año siguiente para residir en la vivienda, si no ha habido ese testamento, por lo menos para que los herederos no inquieten la salida del domicilio de una forma rápida. Bueno, aquí veis que también en esa cláusula se establecía, a ver si puedo ir para atrás, en esta cláusula establezco también el que se pierde este derecho del año si durante ese tiempo contrae un matrimonio o pasa a convivir maritalmente con otra persona, que se tendrá que ir de allí o que descuide gravemente sus deberes hacia los hijos comunes del premuerto, ¿no? Aquí establece la posibilidad del derecho de usufructo sobre determinadas propiedades privativas, derecho de usufructo que, como este pacto es una escritura pública, se puede inscribir en el registro de la propiedad y por tanto ese usufructo tendría vigencia tras el fallecimiento, y que son independientes, evidentemente, a todos los derechos que se puedan establecer
si hubiera habido una ruptura de la convivencia marital, ¿vale? Y en principio, el tema de la posibilidad de reclamar estos pactos, que como sabemos no hay una norma estatal que regule precisamente esto, nos va a obligar a que tengamos que tener presentes todos los problemas, tanto de jurisdicción como de competencia, porque hablamos de posibles pactos o de convivientes no solo nacionales, sino que puede ser también extranjeros, haber establecido la convivencia fuera de España, los problemas de conflictos interregionales, ya que pueden ser convivientes que hayan empezado en Andalucía y terminen en Cataluña, o que empiecen en Cataluña y terminen aquí, y el pacto lo hicieron allí con sometimiento a la norma del Código Civil catalán. En fin, y que la competencia objetiva y funcional no es de los juzgados de familia, y que por tanto el procedimiento adecuado será siempre acudir al declarativo si no han pactado previamente esas cláusulas que eviten tener que acudir al procedimiento judicial. Y he intentado ajustarme al tiempo, así que muchas gracias. El que quiera que salga corriendo a hacer pipí rapidito y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias por todo. Aquí faltan los aplausos virtuales. Yo te doy el aplauso por todo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Espero no haber sido demasiado rápido, pero me tenía agobiado el tiempo, de verdad. No. Tenía agobiado. Muy bien, muy interesante. La verdad es que aquí hay 3 preguntas de momento, yo también tengo una, pero vamos a dejar un par de minutos, como tú has dicho, pues algún compañero necesita un par de minutos para algo. Muy bien. Y la verdad que está muy interesante, muy interesante. Las fotillos que salen ahí son mías, porque es la actividad que yo más me dedico ahora. ¿La de la mano también? La de la mano también. Me gusta mucho la de la mano. Me gusta que era la mano de un hombre, no de la mujer. Sí, una mano de viaje, sí. Esa está sacada en la torre esta que hay en Tokio. Ahí estábamos. Me trae algunos recuerdos. ¿Y esa mano es tuya o de quién es? No, es de un farmacéutico que fuimos 2 matrimonios a hacer el viaje, y bueno, pues la verdad que él estaba señalándome algo y de eso que dices tú, la mano está perfecta con la neblina que hay debajo. Y la saqué, quedó chula. ¿Estas son algunas de las fotos que compartes por Facebook o no? Sí, es una de ellas. Muy bien. Bueno, pues yo voy a ir abriendo las preguntas y a ver si está animando más gente, porque de momento solo hay 3. Yo creo que ya te la voy leyendo, ¿no? Venga, perfecto. Mira, una compañera pregunta, ¿qué ocurre cuando no hay pacto y la pareja Mori Uxorio compra una casa y tras 2 hijos y 15 años de convivencia uno reclama la propiedad de todo lo que abonó de la casa por su cuenta bancaria? Claro, pues si no hay pacto no estamos en... Vamos a ver, si no hay... Vamos a ver, el Tribunal Supremo está hablando de la posibilidad de pactos tácitos. Por tanto, si se acredita que evidentemente ha habido un pacto donde las partes han mantenido una economía conjunta, donde han ido adquiriendo bienes constantes de esa convivencia, pues se podría intentar, pero yo lo veo difícil, sobre todo a la vista de las últimas sentencias ya en materia de gananciales que ha dictado el Tribunal Supremo, cuando es la adquisición de un inmueble que las partes le dan el carácter de ganancial, pero hay una aportación privativa, donde dice que el bien no pierde el carácter ganancial y lo que cabe es el derecho de reembolso. Quizás aquí, si el otro conviviente de supérstite es capaz de acreditar que ha pagado eso, pues podría tener un derecho de recobro frente a los herederos de este caso. Por eso lo importante es lo que hemos hablado al principio. El derecho de familia es el derecho que más se adapta a la realidad social. Fijaros que yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, será porque ya voy a entrar el año que viene en la versión 6.0, cuando empecé a trabajar estábamos hablando de una ley, de la mal llamada ley del divorcio, que los procedimientos de liquidación de gananciales y las modificaciones de medidas las tramitábamos con unas disposiciones adicionales y finales. De ahí hemos cambiado, se fue modificando el Código Civil, se modificó la ley de enjuiciamiento, se ha adaptado todo a la realidad social, y los tribunales lo que están diciendo es precisamente lo que dice el Supremo, que no hay que tener un sistema encorsetado, sobre todo en el derecho de familia, que es lo que más está evolucionando, y es esa adaptación a la realidad social que establece el artículo 7 del Código Civil. Entonces, aquí es donde tenemos que tener esa capacidad de creación, y nuestra labor debe ser esa, la de vamos a hacer, porque estos pactos no llegarán a los tribunales si no lo hacemos. Entonces, si los hacemos, irán llegando a los tribunales. Y eso es lo importante, es crear ese derecho de familia
que sea seguro, porque lo que no podemos tener es que creamos una... Yo particularmente muchas veces cuando me venía para un pacto capitular, le decía, cásate, si para mí va a ser más fácil luego liquidarte el patrimonio. Me da igual que te cases en separación de bienes o en gananciales o en el olvidado régimen de participación, pero cásate, que me es más fácil. Claro. Pues no, resulta que no, que nos están diciendo o están diciendo, no, prefiero no casarme porque después es más fácil. No, es muchísimo más difícil. Yo en una liquidación de patrimonio de dos convivientes me tendré que ir a una acción de división de cosa común y lo más probable es que si no hay pacto vayan a una subasta. Si yo tengo una liquidación de gananciales y aunque sea un solo bien, puedo obligarle al contador, porque además lo dice la Audiencia de Málaga y lo ha dicho el Supremo, puedo obligar al contador que le adjudique el bien a uno y compensa al otro. Con lo cual no tengo la pérdida, ninguno de los dos tiene la pérdida patrimonial. Bueno, si los dos están de acuerdo, puede ser a través de un agente inmobiliario. Sí, no. Claro, que si son un poco listos y no se encabezonan, pues lo suyo es que lo hagan a través de mutuo acuerdo a través de un agente inmobiliario, pero claro, a veces no es tan fácil. Efectivamente. Claro, bueno, vamos a ver. Algo, claro. Vemos otra preguntita. Otra preguntita. Buenas tardes. Quería preguntar si la eficacia jurídica ante un tribunal de este tipo de acuerdos o pactos convivenciales podría ser aplicable a acuerdos familiares, dice, entre padres e hijos mayores de edad, mediante los que se pacta el reparto de bienes y la transmisión y adquisición de determinados bienes que componen el patrimonio familiar a futuro. Pues la verdad que en principio esos pactos, si son mayores de edad los hijos y están hablando de una liquidación a futuro, en principio esos pactos podrían ser válidos. Habría que ver el contenido del pacto, pero en principio ellos no. Por lo menos la validez interparte la tienen. Es como si fuera, vamos a ponernos en un supuesto. Estamos hablando de unos herederos que llegan a un acuerdo en cómo se van a repartir la herencia yacente. Pues si han llegado a esos acuerdos son válidos. Si aquí entre padre e hijo han llegado a un acuerdo de cómo se van a repartir esos bienes, en principio no le veo problema, pero bueno, hay que verlo. Muy bien. Otra pregunta. A ver, ¿qué margen tienen las personas para decidir si alguna materia se incluye en el convenio o no? Pues el margen, tienen el margen, en teoría el que quieran. Y en cuanto al tiempo, yo puedo hacer un pacto capitular hoy, firmarlo ante notario, dejarlo hecho y mañana o dentro de un mes, ¡ay, se me ha olvidado esto! O quiero modificar en concreto este aspecto, o quiero incluir una compensación que no había incluido. Hago un nuevo acta, complemento esa anterior escritura, no deja de ser un anexo a esa escritura y lo llevaría a inscribir al registro de parejas de hecho. En principio, la flexibilidad máxima, el que yo pacte hoy el régimen de separación absoluta de bienes, ¿vale? Mañana no me impide que pase a crear una comunidad de bienes ad hoc de determinado inmueble o que cree un régimen o me remita a los gananciales. Yo creo que en ese aspecto no tenemos ningún tipo de limitación temporal. Evidentemente, ¿cuál sería el límite temporal? La ruptura, el desacuerdo y la demanda. Vale. Muy bien. Otra pregunta. Si la pareja tiene un hijo, ¿se podría haber pactado previamente que la custodia sea compartida y que el propietario de la vivienda, en este caso el padre, no deba abandonar la vivienda en favor de la madre, aunque el hijo de ambos sea menor de 3 años? ¿Sería esta materia indisponible? Vamos a ver, todo lo que es en relación con los hijos es absolutamente indisponible, salvo esas matizaciones que he realizado. Es decir, yo puedo delegar alguna facultad de la patria potestad, puedo establecer en el convenio que los hijos decidimos que van a ir a un colegio de educación pública o la educación privada, pero ya decisiones de tema de guardia y custodia, en el anexo que os he pasado, yo los he puesto y de hecho los tengo puestos. ¿Pero por qué los pongo? Los pongo primero explicándole al cliente que evidentemente ese pacto está limitado porque el juez lo apruebe. Y en segundo lugar, porque esa es una materia indisponible. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo firmo hoy un pacto preconvivencial o capitular donde establezco esas condiciones y pasado mañana me voy a divorciar o dentro de un mes,
pues el juez lo va a tener en cuenta, porque el juez debe de tener en cuenta los acuerdos a los que hubieran alcanzado los cónyuges aunque no se hubieran ratificado. ¿Cuántas veces vamos al juzgado y el juez coge el lápiz? Vamos a ver, la parte actora, ¿usted hasta cuánto ofrece? 10, y lo apunta. ¿Usted cuánto quiere? Yo quiero 15. 15, ya sabe que va a 12,5. Y en el tema de los niños, guardia y custodia, sabemos que ya la guardia y custodia ha de ser lo prioritario. ¿Usted qué problema tiene por la guardia y custodia? No, yo quiero esto, quiero lo otro, pero usted pactó esto, explíqueme por qué cuando pactó esto hace 2 meses me está hablando de guardia y custodia compartida, por ejemplo, y de que yo no me salgo del domicilio, y ahora me está usted diciendo lo contrario. Sirve, por eso lo incluyo, pero se lo advierto al cliente. Oiga, este pacto como tal, pues si pasa mucho tiempo, se cambian las circunstancias y vamos al juzgado, se lo vamos a llevar al juez, pero ni el juez ni el fiscal lo habían visto y por tanto es materia indisponible. Vale, yo en la misma línea, ya no hay más preguntas de los compañeros de momento, si surge alguna la leo. En la misma línea te quería preguntar, pero la respuesta creo que va a ir por el mismo lado, porque si en el pacto se incluye porque uno de los progenitores es sueco, por ejemplo, el padre es sueco y la madre es española, y se introduce el pacto de que, bueno, como ambos viven aquí, el domicilio familiar está aquí, y tienen hijos aquí, vamos a pensar que incluso acuerdan el pacto cuando ya la pareja tiene un recorrido, pero en un momento dado, en previsión de una posible crisis o ruptura, pues acuerdan el pacto. Y entonces acuerdan expresamente que el domicilio de los menores va a ser España, va a ser en el entorno cercano a donde viven el padre y la madre, y que no se autoriza mutuamente a que ninguno o que renuncian a trasladar el domicilio del menor al país de origen de la madre. Eso entiendo que es lo mismo, que para un juez podría ser un principio de prueba de que ambos estuvieron de acuerdo, pero que realmente no tiene mucha eficacia o puede tenerla. Bueno, yo te digo lo mismo que con respecto al tema de guardia y custodia. Ese tema de la residencia de los menores o el no trasladarlo del entorno donde están, evidentemente es una decisión de orden público. Que las partes han establecido claramente el por qué lo hacen, no hay una situación de prepotencia o de dominancia por parte de uno de los convivientes respecto del otro, y esa cláusula se ha ido incluso cumpliendo durante la vigencia de esa convivencia o incluso de la ruptura, porque no han ido todavía al pleito, el juez lo debe de tener en cuenta, pero no va a obligar al juez a pasar por ese pacto. Vale. Aunque sea pesado decirlo, pero el pacto se puede incluir porque nos va a servir para establecer unas bases, unos criterios que el juez puede valorar, que de la otra manera no lo va a valorar. Vale, tengo otra preguntita, pero te voy a leer 2 que hay aquí, nuevas. Me preguntan siempre, te preguntan a ti, ¿siempre hay que inscribir el pacto? Vamos a ver, para que el pacto tenga eficacia frente a terceros, tiene que estar inscrito. Para que el pacto que no sea inscrito es válido entre las partes. Primero puede ser privado incluso, puede ser un pacto redactado, si está firmado por las 2 partes, pues evidentemente ese pacto es válido y eficaz, y si es ante notario tenemos además la fehaciencia de la fecha. Por tanto, ese pacto va a valer tanto a efectos interpartes si es privado o notarial. De hecho, en la ponencia escrita está expuesto de esa manera. Lo único que va a tener la trascendencia o la eficacia frente a terceros conforme al artículo 7. Es decir, si el tercero conocía el pacto, le obliga, y si no lo conoce, pues evidentemente no lo va a obligar si no está inscrito. Y antes comentaste, Juanjo, en relación a la inscripción y los registros, que era otra pregunta, pero un segundito en relación a los registros, que el pacto convivencial de pareja se inscribe en un registro administrativo y que sí, eso tiene una eficacia. ¿Puedes aclararlo? Bien, vamos a ver, eso en la resolución que os he transcrito en el texto de la charla viene toda entera y lo explica la Dirección General con muchos más criterios seguro que yo. Pero en resumen lo que viene a decir es que el registro de las parejas de hecho es un registro administrativo y que por tanto no es un registro jurídico y por tanto no tiene esa calificación, que es lo que tiene un registro de la propiedad. El registrador de la propiedad lo que va a hacer es calificar el documento.
Yo voy a calificar si lo que hay aquí es una donación, si me faltan requisitos, si es una compraventa, si no está descrito bien el bien. Esa es la calificación que hace el registrador, que es el que vela por ese registro, que es un registro jurídico. En el registro de parejas, de hecho, es un funcionario y es un registro administrativo. Le traigo el pacto capitular. Pacto capitular otorgado con fecha tal ante el notario tal, del protocolo número tal. Punto, pelota. Ese es un acto en registro administrativo. Por eso la eficacia que tiene, o sea, por eso cuando yo escribo, o sea, yo en el documento he calificado de que estos bienes van a tener el carácter de ganancial porque me remito al régimen de gananciales, el registrador de la propiedad va a calificar el pacto y va a decir, no, mire usted, yo no le puedo usted aplicar las normas de gananciales porque usted es una pareja de hecho y en consecuencia yo este bien no lo inscribo con carácter ganancial, lo voy a inscribir como comunidad de bienes, ¿vale? Esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, más preguntas. Bueno, primero, antes de seguir con las preguntas, hay aquí algunas felicitaciones y gratitud al ponente por su maravillosa exposición de parte de varios compañeros. Y preguntan, en relación a la prueba de convivencia de parejas no casadas, quisiera aportar, por si resulta de interés, una reciente sentencia del Tribunal Supremo número 480 del 2021 de 7 de abril, que reconoce una pensión de viudedad a una señora cuya pareja, no casados, no pareja de hecho, falleció tras más de 30 años de convivencia y 3 hijos en común. Se admite como prueba certificado de empadronamiento, declaraciones de IRPF, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otro comenta, para realizar estos pactos, si no eres abogado de familia, ¿puedes realizar estos pactos o la complejidad de los mismos aconsejan que no los realices si no llevas familia, aunque sí civil? Vamos a ver, en primer lugar, a los que me han agradecido que haya hecho la ponencia, os digo que esto es muy extraño y se pone uno muy nervioso mirando aquí a la camarilla, estando aquí solo escondido y se hace difícil, ¿eh? Se hace difícil, cuesta trabajo Pues lo hace muy hacerlo natural, mal. lo hace muy natural, Juanjo. Muchas gracias, pero vaya, me ha costado y además con la limitación de tiempo quería ir saltándome todas las cosas y para no dejarme nada en el tintero. Es complicado hacer esto. Con respecto a la sentencia, es así, de verdad, la conozco. También hay otra del Tribunal Constitucional que no le niega, o sea, que le niega precisamente la pensión de viudedad a una señora de etnia gitana, porque el matrimonio que tenía era por la etnia gitana y ni siquiera le considera como una pareja convivencial, ¿no? Una pareja de hecho. Sí, hay muchas resoluciones en ese aspecto. Y en cuanto al tema de si no eres abogado de familia, vamos a ver, yo tampoco me considero abogado de familia. Yo soy un abogado que no le gustaba el derecho de familia, me gustaba más el derecho mercantil, que además es mucho más beneficioso que el de familia. Pero bueno, me he ido especializando y a mí no se me ocurre meterme en un contencioso administrativo. Y en el tema civil, por la materia de familia, que no solo es separar y divorciar, sino que te requiere saber de derecho mercantil, te requiere saber de derecho civil puro, te requiere saber de derecho penal, te requiere saber muchísimo derecho fiscal, te hace saber hasta de contabilidades, porque tienes que analizar cuentas y balances y cuentas de resultados. Pues tampoco se me ocurre coger un concurso de acreedores. Yo creo que la abogacía va camino de una especialidad. A lo mejor dentro de poco, en vez del máster de la abogacía, tenemos un MIR de abogados. Yo siempre he sido, y de hecho, durante toda mi trayectoria profesional, cuando me ha hecho tener o he tenido un tema mercantil relacionado con un tema de familia, me he buscado un experto en derecho mercantil. Cuando he tenido una cuestión derivada de una expropiación o de una calificación de unos terrenos que derivaba como consecuencia de un tema de familia, lo que he buscado un especialista en ese terreno. ¿Se puede hacer? Todo. Yo puedo hacer un recurso administrativo, pero lo mismo lo gano. Pero lo más probable es que me lo tumben y me peguen 3 tirones de oreja. Yo creo que tenemos que tender a la especialización. Yo recuerdo que en la crisis anterior me llamó un compañero y me dijo, no, eso es si tú me explicas un tema de cómo hacer una tutela. Y me voy contigo, me tomo un café contigo y me lo explica. Digo, eso te coge el código, te coge el texto y te lo estudias. Pero para un café, pues no, mejor explicarlo. Es que yo siempre me he dedicado al tema de urbanismo, pero como ahora no se construye nada, bueno, yo me he dedicado a familia.
Pero no soy un abogado de familia. Soy un abogado que cree que sabe algo, pero muy poquito de derecho de familia. De verdad es que cada día alucinas con la jurisprudencia. Y esto cambia todos los días. Cambia todos los días. En fin, no sé si he contestado a eso o no he contestado a la pregunta. Tengo una pregunta más, Juanjo. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante, la última que han, a ver si ahí están sumándose, pero es que son muchas felicitaciones, no son preguntas también. Y continúan las felicitaciones y la enhorabuena por tu brillante exposición, por tu claridad, por todo lo que has compartido. Y pregunta, una pregunta muy simpática, dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿me caso o no me caso? ¿Me interesa o no? Eso, Pues mira, vamos a ver, en ese tema... A la tarde, ¿no? Vamos a ver, en ese tema yo creo que le atribuyen, se lo escuché una vez a Pepe Soldado y me quedé con la coletilla. Dice que le atribuyen a Einstein que las relaciones de pareja, de cualquier tipo, matrimoniales, no matrimoniales, al principio son pura química, después se convierten en algo físico, pero que al final son puras matemáticas. Entonces, ¿te quieres casar o no te quieres casar? Pues depende de tus creencias o de tu finalidad. Si no te quieres casar, si no te quieres contraer un matrimonio frente a que dé esa publicidad, porque al fin y al cabo no deja de ser una publicidad, el tema del matrimonio y esa celebración que se hace, bueno, pues haz unos buenos pactos. Al fin y al cabo, si haces unos buenos pactos, pues te va a servir igual que estar casado. Incluso casándote, lo suyo es hacer los pactos. Además, quiero recordar también, aunque no es objeto de la ponencia, pero bueno, que los pactos, o sea, las capitulaciones matrimoniales se pueden realizar un año antes del matrimonio. Por tanto, yo puedo casarme en separación de bienes y hacer esas capitulaciones un año antes. Yo cuando me casé, que hace ya una mijita de años que llevo casado, llevo 40 años con la misma, pues hice mis capitulaciones matrimoniales antes de casarme. Y lo hice pensando por proteger el patrimonio, por aquello que somos abogados, que no sabemos de te metes, la responsabilidad civil. Y para mí la mejor garantía que he tenido es que casi todo lo que hemos comprado y hemos adquirido a lo largo de este matrimonio que tengo con mi mujer, pues se lo he puesto a ella. Y por tanto es la mejor garantía de que yo no se me ocurre mirar ni a la primera que pase por delante. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Probablemente a mi hijo, el día que se vaya a casar o se vaya a querer ir a vivir con quien sea, y yo le intente convencer de que haga un pacto capitular y que haga un pacto preconvivencial o lo que sea, pues no me va a hacer caso. Y lo más probable es que no se haga. Ahora, ¿que te quieres casar o te quieres hacer un pacto o irte a vivir juntos? Mientras no mezcle las habichuelas, la cosa va a ir bien. Ahora, como te vayas a vivir con alguien o te cases y empieces a comprar patrimonio en común, yo pago, porque es muy normal, yo pago la hipoteca de la casa porque la compré yo a mi nombre y tú pagas el Mercadona, el Movistar, los viajes al Caribe, la gasolina del coche y tal, y tenemos nuestras cuentas súper diferenciadas. Pero yo hago esto. El otro se está ahorrando la casa y la otra o el otro no va a tener propiedad en esa vivienda, salvo que haya hecho el pacto. Por tanto, no creo que sea tanto el casarme o no casarme, sino que si yo tomo esa decisión de hacer un proyecto de vida, porque esto como, bueno, los que hemos llevado muchas nulidades eclesiásticas era lo que era la convivencia de, ¿cómo era? La convivencia de vida y amor y tal de la pareja. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer, si haces ese proyecto, dentro de ese proyecto hay una parte económica. Y esa parte económica, que al final van a ser esos números, pues lo que hay que hacer es intentar hacerlos bien. Yo recuerdo que cuando yo me casé, la gente me decía, joder, qué poco quiere a tu mujer que va a hacer separación de bienes. Y no pensaban que yo lo que estaba pensando era ponerle todos los bienes a ella. Pero un compañero mío, bueno, compañero nuestro, pues sigue vivo y es amigo y compañero, pues cuando se casó, yo le dije, mira, fulano, haz unas capitulaciones matrimoniales, porque en fin, se veía que tampoco iba a durar mucho el matrimonio. Y a unas capitulaciones, diferencia patrimonio, y ya tienes las cosas por una... No, si nosotros nos casamos en gananciales, pues ella me va a decir, entonces que es que no la quiero. Es que no se trata de que no la quiera, se trata de regular las cosas y de tenerlas pactadas. Y para eso hace unas capitulaciones o un pacto convivencial. Es que no estamos acostumbrados a eso. En Estados Unidos lo normal es que se haga un pacto cuando hay patrimonio. Cuando los dos... si es que el régimen de gananciales no es más que la dote de los pobres. Eso es así. Entonces, claro, si tú eres pobre, pues me da igual que firme
capitulaciones, me vaya a vivir con el que sea. Pero como te puede tocar la lotería, al final rehaces tu patrimonio con tu trabajo y tu esfuerzo y con el esfuerzo común de todo, de la unión. Pues vamos a regularlo. Lo mejor es regularlo. Es que es mucho mejor, es más práctico. ¿Vale? Bueno, mira, otro compañero pregunta en línea con lo que yo he preguntado antes. Entre pareja de español y extranjero, ¿qué eficacia tendría una cláusula de prohibición de sacar a los hijos del territorio nacional o concretamente de viajar? No de cambiar la residencia, como yo te pregunté, sino de viajar al país de origen de una de las partes mientras los hijos sean menores de edad. La prohibición de viajar, pues yo creo que igual, ¿no? Vamos, yo creo que igual, pero es que además la prohibición de viajar fuera del territorio tampoco se podría limitar ni siquiera en un procedimiento contencioso. Porque si yo puedo, o sea, yo tengo mi residencia en Suecia, como aquel que había preguntado antes, y quiero ir a visitar a la familia, podré pedir las medidas de control ante una posible secuestro de menores. Pero si yo tengo acreditado que es en las vacaciones y que me voy a ir a Suecia, es que no le veo. Muchas veces el poner todas esas limitaciones lo que hace ya es pensar que aquello ya no va a funcionar. Entonces, no soy muy partidario de cosas de ese estilo en el convenio. Vale. Una pregunta, porque aquí sigue las felicitaciones y otra pregunta. Mira, mi pregunta es, si mi mujer vende su vivienda y la incorpora al ganancial, en caso de divorcio y sería mi cuarto, ¿qué ocurre con esos bienes? Sería su cuarto divorcio. Repeat, please. Repite, please. Dice, mi pregunta es, si mi mujer vende su vivienda y la incorpora al ganancial, a la sociedad de gananciales, entiendo, en caso de divorcio, y sería su cuarto divorcio, entiendo, ¿qué ocurre con esos bienes? Vamos a ver, si lo que hace es una aportación a gananciales de ese dinero, está aportándolo a los gananciales. Si esa vivienda era privativa, la vende y compran otra con ese importe, y en la compra se dice que se compra para la sociedad de gananciales nueva o lo compran en proindiviso. Si lo compran en proindiviso no hay problema. Si lo compran para la nueva sociedad de gananciales, es las sentencias que hemos comentado antes. Es decir, el bien seguirá teniendo el carácter de ganancial y tendrá un derecho de reintegro de las cantidades invertidas, actualizada a la fecha de la liquidación. Muy bien. Vale, yo tengo una pregunta que a lo mejor es una barbaridad, pero te la voy a hacer porque no me ha quedado claro. Una pareja de hecho pacta que entre ellos rija la sociedad de gananciales. Uno de ellos, destinado pide un préstamo, se endeuda y con este dinero pues, lo destina al abono a pagar cargas de la familia, ¿vale? Ese tercero acreedor, porque el pacto es entre los convivientes, ese tercero acreedor puede reclamar solamente al que ha contraído la deuda o también al otro, porque rige entre ellos la sociedad de gananciales. Porque en realidad no es, a lo mejor no aparece inscrito en ningún sitio y a efectos de tercero, ¿cómo? Vamos a ver, en principio, si ellos tienen inscrito el pacto, este pacto hecho ante notario, e inscrito en el registro administrativo de la Junta de Andalucía, por ejemplo, evidentemente, y hay esa remisión, el tercero que ha suscrito ese préstamo con uno de ellos puede reclamarle al otro, siempre y cuando se acredite que ese dinero ha sido para los bienes, para las cargas ordinarias de la familia. Yo entiendo que lo puedo hacer. Vale. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna más. Enhorabuena, gracias. Bueno, el compañero, parece que no estaba clara la pregunta. Yo voy a repetir la de antes porque luego ha complementado la pregunta. Dice, mi pregunta es, si mi mujer vende su vivienda y la incorpora al ganancial en caso de divorcio y sería mi cuarto, ¿qué ocurre con esos bienes? Y ahora completa. Esa no es la pregunta, se confunden los bienes. No entiendo muy bien. ¿Tú entiendes la pregunta? A lo mejor la puede aclarar el compañero en otra pregunta más completa. Y si no le das mi teléfono, que me llame y yo se la intento aclarar, vaya. Pero es que es que cuando habla de confusión, no sé si está hablando de confusión de patrimonio
porque la ha hecho líquida y el líquido es lo que ha comprado la nueva vivienda, o porque ha hecho una aportación a la sociedad de gananciales. Vale, yo me quedo con su nombre y si acaso le facilito tu teléfono y que te lo pregunte más en concreto. Las demás preguntas siguen las felicitaciones, Juanjo, como siempre. Muchas gracias. Así que, bueno, pues parece que no hay más. Vale. Y al compañero yo buscaré su teléfono, le facilito el tuyo como tú me dices, para que contacte contigo. Muchísimas gracias por tu exposición de nuevo, por estar siempre tan disponible, por tanta claridad y por tanta generosidad, Juanjo, que es muy de agradecer que compartas tanto y además que seas tan práctico. Lo he intentado, no sé si lo habré conseguido, pero bueno, he intentado ser práctico y bueno, pues hacemos lo que podemos. Hay una mano levantada de ¿Sí? Ismael Hidalgo. No vale, sé vale, es que no, mi pregunta es gracias. Ha vuelto a escribir el compañero y que se confundirían los bienes del patrimonio. Acaba de escribir el mismo compañero de antes. Vamos a ver, si los bienes se integran y si hago una aportación a gananciales de un bien privativo y estoy haciendo una aportación a la sociedad de gananciales o a la unión de la convivencia o al patrimonio que se ha acordado, lo que estoy haciendo es una subrogación real, que es lo que dice el Código Civil. Es decir, yo estoy subrogando estos bienes que tenían el carácter privativo y los estoy convirtiendo ahora en gananciales. Pues bueno, ya no hay derecho de reintegro. Bueno, la aportación a gananciales sabéis que se hace o bien de forma lucrativa o de forma onerosa. Depende de cómo se haya hecho, puede tener derecho de reintegro o no. ¿Vale? Estupendo. Muy bien. Pues ya está. Muchísimas gracias. Gracias por todo, de todo. Exacto. Muy bien, pues ya está. Son todas felicitaciones. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias a todos por acompañarnos y por participar. Y espero que la próxima vez lo hagamos todos juntos ahí en la sala de Málaga o la de Estepona o en cualquier delegación y ya no estemos tan solos. Muy bien, y sí, nos vemos las caras y por tomar un cafelito. Exacto, o la cervecita de antes. O una cervecita detrás. Que además hoy tenemos un día de terral en Málaga de marca mayor. ¿Eh? Ah, sí. Pues no, en Estepona estamos mejor. Aquí estamos, debemos de estar fuertes. Eso. Pues nada, pues muchas gracias, de verdad. A disposición pues, siempre. ¿Vale? Ya sabéis que vamos a compartir a través del colegio, van a compartir todo el material de la exposición de Juanjo. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Pues listo, ¿no? Mira, a última hora hay una pregunta más, Juanjo. Lo que pasa es que ya lo hemos despedido. Bueno, pues... Te la hago. Dice, vale. ¿Qué ocurre si un matrimonio se divorcia y la vivienda habitual se inscribe a nombre de la esposa, pero con el usufructo al progenitor y ahora este quiere el uso y disfrute de la misma porque quiere conseguir la custodia del menor? ¿Puede conseguirlo? Como dijo el gallego, depende. Claro. Eso, hay que pelearlo, ¿no? Hay que pelearlo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues venga, hasta luego.